Hola, buenas tardes. Bueno, hoy nos encontramos nuevamente en nuestro ciclo de charlas con un profesional muy especial, el licenciado Alejo Merker, que nos va a hablar acerca de un tema muy, pero muy importante y muy pedido por todos los docentes, que es el bienestar docente. Alejo, un gusto que estés con nosotros y gracias por tu tiempo especialmente. Un gusto para mí, buenas tardes a todos, a todas, buenas tardes Teresa, Zuli, un placer poder compartir con colegas este tema que, como bien decías, nos atraviesa cotidianamente a todos. Bien, bueno, nosotros ya que te tenemos y aprovechando el tiempo efímero que estamos teniendo, eh, queríamos darte la palabra para empezar a escucharte, ¿no? Vos sos psicólogo y desde ahí podés brindarnos mucho aporte, qué es lo que está pasando con los docentes, con las docentes, cuando estamos recién por empezar mayo y ya sentimos por ahí tanto Sí. malestar. Sí, esto es algo que yo, además de ser docente, yo trabajo en equipos de orientación escolar, además de ser psicólogo, decía, y si bien empezó a aparecer de manera muy, pero muy clara post pandemia, y está bueno recordar que seguimos volviendo, que no tenemos que olvidar que hemos atravesado como colectivo de trabajadores, pero como humanidad, una situación realmente muy, muy especial. Pero si bien decía, esto es algo que ha aparecido con mucha fuerza durante la pandemia, durante el confinamiento y en los momentos posteriores, no es muy difícil rastrear las variables que ya estaban presentes en el quehacer cotidiano. Los docentes, las docentes, somos la primera línea, somos profesionales que estamos en contacto cotidiano con las demandas más claras, desde hambre hasta situaciones de violencia, abuso, y por supuesto somos los que le ponemos el cuerpo. Por eso nos parece tan importante hablar de bienestar docente, sobre todo en términos de el ejercicio del autocuidado, es decir, algo que no sé si estarán de acuerdo, pero muchas veces eh, aparece como distorsionado es el concepto de vocación. O sea, daría la sensación que muchas veces, a partir de este constructo, medio es como un todo vale, ¿no? Esto no es algo exclusivo para nosotros docentes, sino también en general para profesionales de la salud, para personal de seguridad, es decir, cuando estamos en tareas que tienen que ver con sostener, con acompañar, con educar, con curar al otro, muchas veces a partir de la malentendida vocación, bueno, no se ejercen las conductas de cuidado que deben ejercerse, que son un abanico grande, desde el avasallamiento de derechos por momentos hasta demandas más cotidianas. ¿Quién de nosotros no ha estado corrigiendo hasta bien entrada la noche, o generando material didáctico un fin de semana, o leyendo esa resolución o esa disposición, o completando planillas ahora que estamos cerca del informe en un feriado? Bueno, ahí es donde es muy importante que los docentes puedan parar la pelota, y me parece que lo central es esto: la docencia es un trabajo, algo que trabajamos mucho, para la redundancia, con colegas cuando tenemos que asistir, es volver a esta idea central, ¿no? La docencia es un trabajo, a mi entender, el mejor trabajo del mundo, un trabajo maravilloso, pero un trabajo. Y esto opera como ancla, ¿no? Los trabajos no solamente se hacen a partir de determinada capacitación, sino que se hacen en función de una remuneración económica, reglados por normativas y derechos, y durante un tiempo particular. Eh, lo digo con mucho respeto al colectivo, pero a veces a los docentes nos cuesta dejar de ser docentes. Sí. Es así. Más que una profesión, a veces un trabajo lo vemos como una vocación y lo hacemos permanentemente sin mediar en el desgaste de uno. Pensar en las horas de remuneración, Tere, también pienso, ¿no? Claro, Cómo a veces se claro. conjuga si trabajo, si es vocación, si es una prevalece a la otra o si son las dos en conjunción, ¿no? Mientras esperamos a Alejo, que seguramente ahí perdió la comunicación. Pero la realidad es que si tengo que hacer
una reflexión en relación a esto. Por ahí empecé diciendo qué pasa que ya hay malestar docente. Afortunadamente no me pasa. No nos pasa, Tere. Nosotros seguimos No, disfrutando es así. de la capacitación que podemos dar, seguimos disfrutando del día a día. Pero como decía Alejo, A ver, ahí volví, estoy Ahí otra vez. volviste, Alejo. Sí, sí. Bien, me fui durante un rato, no sé qué pasó con la conexión. digamos Está que muy bueno, mal, que funciona mal Internet. hay que conjugar estos dos conceptos, ¿no? Porque después le vamos a dar la impronta del significado en relación a si el ser docente tiene que ver con vocación, con trabajo, si uno prevalece más que el otro o si se conjugan. Afortunadamente a Tere, a mí nos pasa y te escuchamos y vos también estás en este colectivo nuestro, que es que tenemos pasión, entonces bueno, ligamos justamente el trabajo con la vocación y disfrutamos de lo que hacemos. Pero bueno, hoy es la charla para ayudar a aquellos que no les está pasando esto. Y para poder, a ver, sostener esa llama prendida, es fundamental el autocuidado. Quienes estamos en escuelas, muchas veces, medio en broma, medio en serio, escuchamos a docentes que o esperan ávidamente tiempo libre de vacaciones o directamente esperan jubilarse. Y esto nos debe interpelar. No podemos pensar que la vida comienza a partir de la jubilación, sobre todo porque es una tarea que es eminentemente vincular, es decir, un buen docente, como estaban ahí personalizando, es el docente que quiere estar a pie de aula, que quiere estar en contacto con infancias, con adolescencias, con diferentes sujetos de aprendizaje. Y para poder cuidar esto, no sé en qué momento me fui de la reunión antes, me parece que es central esto, es un trabajo. Es importante poder cuidar las actividades que no remiten justamente a lo laboral. Que el docente pueda ser una persona interesante implica que deje de ser docente en algún momento, que deje de ser docente en su casa, que deje de ser docente en su grupo de pares, que pueda experimentar el lugar del aprendiz. Esto resulta muy saludable, o sea, tomar un curso que no otorgue puntaje, es decir, hacer una actividad que no se toque con su quehacer cotidiano, porque bueno, justamente ahí están esas estaciones de reabastecimiento que van a permitir el volver. Cuando pensamos en ser el mejor docente, la mejor docente posible, tenemos que entender que esto no va a suceder pura y exclusivamente por las horas frente al aula o todas las horas asociadas a la tarea docente, sino que una buena alimentación, el cuidado del patrón de sueño, el ejercicio de algún lenguaje artístico, el ejercicio de una actividad deportiva, la calidad y la frecuencia de contacto en todas sus formas. Bueno, son todas pequeñas, grandes actividades que englobamos bajo la idea de el autocuidado. Y, retomando un poquito lo que aparecía antes, muchas veces en profesiones y tareas asociadas a el cuidado, se construye la falsa dicotomía respecto a que cuidar de otro está en contra de cuidar de uno, o viceversa, que cuidar de uno pone en tensión o debilita el cuidar del otro, cuando en realidad están acompasados, o sea, poder ejercer una tarea tan demandante como la docencia implica necesariamente que habrá dispositivos, redes, momentos, actividades que tengan que ver con el autocuidado. Así que en esta idea de pasión y trabajo, de la mano, en el mejor de los casos, dialogando, pudiendo también ubicarnos como seres humanos, cosa que a los docentes que nos cabe también la capa de superhéroe y de superheroína, bueno, reconocernos humanos, reconocernos seres que tenemos algunos elementos bajo nuestro control y muchos otros no. Las escuelas son realmente instituciones muy demandantes, que siempre van a ir por un poquito más y que van a buscar, muchas veces bajo el constructo de vocación, algo que está no necesariamente fuera de la incumbencia, pero sí tal vez fuera del libreto. Charlando con docentes post pandemia, muchos relatan esto de, bueno, mi peor enemigo es el celular, porque aparecen mensajes y aparecen demandas que no están dentro de la jornada y que además implican cierta urgencia. Las escuelas son
máquinas de producir y gestionar urgencias. Todo parece para ayer, todo parece de último momento. Y ahí entonces hay que entrenar una serie de conductas, puesta de límites, establecimiento de jerarquías, gestión del tiempo, que de hecho no están en el profesorado, pero es importante que los docentes que tienen algunos años puedan transmitir a los nuevos docentes. Alejo, ¿vos pensás que como docentes, al estar tan atentos a las necesidades de los demás, muchas veces el docente pospone sus propias necesidades? No me cabe la menor duda, y para ser compasivos es algo que se ha estudiado muchísimo, y no por nada la idea de burnout o síndrome del quemado, en una traducción apresurada, que es un cuadro que en algún momento estuvo dentro de los trastornos de ansiedad, hoy también se piensa a partir de componentes de índole depresivo. Es un cuadro que se da en las profesiones que están justamente trabajando con otros. Tienen que ver con atención al cliente, que tienen que ver con, los decíamos, servicios de salud, con fuerzas de seguridad. Hay conductas que son deficitarias en lo que implica el autocuidado. También hay varios discursos sociales, algunos que tienen que ver, por ejemplo, con la vocación o con el servicio, algunos parámetros que remiten también a algunos preceptos religiosos, que hacen que sea difícil poder decir no, hasta acá, mañana, o no me corresponde, o lo delego. Es muy importante entrenar esto para justamente sostener límite que sea operativo con la función. Es muy difícil trabajando, no sé, 2 turnos en diferentes instituciones, poder hacer lugar a prácticas de autocuidado, pero es fundamental porque si no, lo que mencionamos antes, el nivel de deterioro que implica una pérdida de salud física, mental, integral para ese sujeto docente, también implica un deterioro de su práctica. Es decir, implica un deterioro en el día a día, en el aula, en la sala, en el salón, en la cancha, en el recreo. Es decir, hay un deterioro de el sistema en su totalidad, porque un docente que está agotado, bueno, claramente no le podemos pedir que sea un buen docente, que esté con innovaciones pedagógicas o que pueda atender a las necesidades de un aula diversa, heterogénea. No le podemos pedir tampoco que trabaje contenidos en términos transversales o con colegas o con compañías de equipo. Hay un estrechamiento de las capacidades y habilidades que seguramente ese docente tiene, o si no tiene podrá entrenar, pero cuando todo el sistema está en un estado de deterioro tal que solamente puede encargarse de sobrevivir, bueno, no es un pedido que vaya a llegar a buen puerto. Seguro. Pienso, y bueno, Zuli calculo que opina lo mismo. Nosotras estuvimos en todas las tareas prácticamente dentro de una institución educativa, desde docentes hasta directivos. Y esto mismo, este agotamiento o este posponer, este dejar de lado lo nuestro para poder hacerlo, se ve en cada uno de los roles, tanto del docente como del directivo, porque el directivo a su vez recibe del nivel superior, va recibiendo estas demandas que también es, como dijiste vos, era para ayer. Entonces también el poder decir no, parar la pelota, como decías muy claramente, y poder decir, bueno, no, hasta acá podemos llegar. Y bueno, poder aceptarlo y poder trabajarlo de esa manera. De hecho, es el sistema el que genera situaciones que coquetean o efectivamente terminan en síndrome del quemado, en burnout, demandas contradictorias, urgencias superpuestas. Además, y esto, el sistema educativo actual, a ver, no sé, ahora estamos acostumbrados a RITE o estamos acostumbrados a pensar en otros tiempos, pero es un sistema muy inestable, es decir, es muy complejo poder establecer
proyectos como se nos piden o planificaciones como se nos piden cuando las reglas del juego van cambiando tanto. Nuestro sistema psíquico no se lleva muy bien con la incertidumbre, busca siempre mayor nivel de certeza. Y en un sistema, una tarea que es altamente compleja, que tiene situaciones de mucho quantum de tolerancia a la incertidumbre, se hace más urgente entonces este nivel de autocuidado. Y retomo lo que decías, los directivos, coordinadores, supervisores, están en un lugar central para poder justamente modelizar prácticas de cuidado, para poder modelizar, instruir, entrenar prácticas de cuidado. Cuando uno piensa en la trayectoria educativa, pero sobre todo en la trayectoria laboral, ¿qué escuelas recordamos con más felicidad? Aquellas escuelas donde el trato era amable, pero también respetuoso respecto a los tiempos, donde los pedidos eran claros, donde las incumbencias y los organigramas eran compartidos y acordados por todos, donde el ejercicio de la gentileza, la amabilidad, el respeto, no era un contenido a trabajar en un taller con determinada grupalidad, sino que nos atravesaba a todos. Bueno, esas prácticas de cuidado, que después serán prácticas de autocuidado, son justamente las que los equipos de conducción o las personas que están en un lugar de coordinación deberían poder replicar. A ver, en una escuela donde está habilitado el hecho de que lleguen demandas cualquier día, a cualquier hora, no va a parecer raro que esto suceda. En una escuela que es respetuosa de los horarios laborales, las incumbencias, seguramente se va a potenciar que sea así. Y esto va a cuidar al docente, va a implicar justamente un reconocimiento de su función y también la posibilidad que el docente experimente menos culpa y menos autorreproche al decir, bueno, cierro cartuchera, cierro la carpeta, cierro el cuaderno, apago el celular o silencio este grupo y no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo lo que corresponde. Y entonces puedo explorar el mundo y seguramente mis clases serán más atractivas y tendré mayor capacidad receptiva para tomar los emergentes que están circulando. Pero bueno, como solemos decir en más de una oportunidad, estar bien afuera del aula para estar mejor adentro del aula. Para vos, permitirse trabajar experimentando su propia creatividad y sus propios deseos no sé, de transmitir de determinada forma, ¿también eso influye en el bienestar del docente dentro de la escuela, sin a lo mejor estar encasillado en un parámetro que nos están dando? Seguro, a ver, vuelvo, si hacemos el ejercicio colectivo de recordar las escuelas donde mejor nos hemos sentido, son las escuelas que han invitado justamente a innovar, que han invitado a probar estrategias, dispositivos, discursos, y que además, y esto me parece muy relevante, que es algo que solemos hacer los docentes en el aula, pero no se suele hacer con los docentes, donde se han celebrado esos logros, donde se han aplaudido esos logros, donde aparece una conducta que implica la celebración. Estamos muy acostumbrados, y esto es algo que entrenamos mucho en práctica docente, no focalizarnos solamente en el déficit, en lo que falta, en lo que no salió, identificar todo lo que permitió que saliera hasta acá para a partir de eso poder avanzar sobre lo que falta. Bueno, el ejercicio de que en este caso estaríamos hablando de autocompasión es algo importantísimo en el docente. Reconocernos humanos, reconocernos no distintos a los sujetos de aprendizaje con los que trabajamos. Los docentes también estamos aprendiendo, los docentes nos equivocamos mucho, los docentes no tenemos todas las respuestas, y cuando los contextos de trabajo no solamente habilitan esta posibilidad de exploración, de, como bien decías, el ejercicio de la creatividad, es justamente los contextos donde más ganas de experimentar, de investigar, de traje esta idea, encontré este recurso, aparece esta posibilidad, ¿querés venir a trabajar conmigo? Contame cómo te fue, porque está la posibilidad real, no discursiva, de equivocarse, de celebrar el error, de poder realmente encontrarnos como humanos aprendiendo entre todos. Bueno, de esa manera me parece, Alejo, que estamos evitando que la escuela se transforme en un espacio, por decirlo de alguna manera, tóxico.
¿no? Porque lo que vos estás recomendando es lo que muchos docentes seguramente recomendamos para el interior del espacio donde ejercemos. Yo tuve la suerte también de leer tu libro de emociones adolescentes. Digo, emociones y Muchas gracias palabras, por la ¿no? lectura. No, emociones y palabras. Y sí, tengo acá el libro. Y en relación a eso, digo, bueno, ¿cuánto de la emoción en juego para ser mejor facilitador, digamos, de una práctica educativa, de poder acompañar la emoción de un otro, de reconocer esa trayectoria? Eh, a nosotros nos queda, queríamos de este encuentro porque nos queda este sinsabor de por qué a veces está esa pesadez en el ejercicio de la docencia, ¿no? Cuando A ver, consideramos que no... dos cositas. Primero, contextualizando y a ver, para que la mente no se ponga en automático y comience a generar un montón de hipótesis. Una persona que está trabajando en dos cargos con tareas que implican la atención, el cuidado y la educación, es absolutamente esperable que termine su jornada de trabajo con los niveles de cansancio que tiene. Es decir, no acompañaría a un docente que se cuestione su vocación a partir de esto, ¿sí? Tiene que ver justamente con la tarea. Movámonos de esta idea de que el docente, por querer ser docente, no experimenta cansancio o no experimenta agotamiento o no tiene buenos y malos días o vamos a también reconocernos como humanos o no le gusta trabajar más. Este tema me encanta trabajarlo con tercero A, pero el viernes me toca trabajar con sexto y la verdad me está complicando. Poder hacer circular esto es reconocernos humanos, porque si no, la impronta de exigencia de todo me tiene que encantar, tengo que ser bueno en todo, todos los grupos tienen que Esa funcionar, perfección tengo no, que... claro. Exacto, si no se estimula esta idea, mal entendida a mi criterio, de vocación, hiperexigencia, y entonces, cuanto más de eso tengo, menos autocompasión y más se me complica después el ejercicio del autocuidado. Y respecto a lo que vos decías, tenemos que revisar algunas cuestiones de formación docente o tenemos que invitar a mejor capacitación en servicio, porque hay muchísimas temáticas que los docentes hoy por hoy, saludablemente, estamos llamados a ser facilitadores, pero que nuestra formación, al menos estas canas hablan, no ha hablado de este tipo de cosas. Educación emocional, educación sexual integral. Entonces, muchas veces quedamos en esta trampa del sistema que recién comentábamos con Teresa, de tener que ser portavoces o facilitadores de contenidos que no hemos trabajado. Tal Y cual. es tan Bueno, disfuncional afortunadamente llega, ¿eh? esto. Afortunadamente está llegando, digamos. Se están viendo esos cambios desde las propuestas. En los, en los nuevos planes de formación de ya, en los docentes en ejercicio, por eso decía, la capacitación en servicio, poder no Claro. solamente acercar materiales, sino acompañar desde los equipos de conducción. Y respecto a la educación emocional, por supuesto que el docente deberá trabajar su propia emocionalidad. Déficit en el control de los impulsos no va a ser el mejor modelo de gestión emocional. Un docente que tiene dificultades en el uso de un tono de voz, en la elección de un registro, en el manejo del cuerpo, no va a ser el mejor ejemplo de cómo tolerar una emoción que puede ser displacentera, sea aburrimiento, sea bronca, sea miedo, sea tristeza. O sea que hay un trabajo interno importante que acompaña justamente a lo que podemos llamar un docente emocionalmente competente. Perfecto, perfecto. Me parece que nos queda como Sí, esta Sofía. conclusión, Tere, nos queda esta conclusión de que, bueno, de que el ambiente puede condicionar, pero está en uno también poder tomar las mejores decisiones para este trabajo de inteligencia por ahí introspectiva para después trascender a la relación o al vínculo con el otro, ¿no? Siempre decimos, Absolutamente. Y, sí, decinos, sí, sí. y me parece que ese trabajo es muy importante pensarlo fuera de las fronteras de la escuela, ¿sí?
como seres humanos, los docentes tenemos las mismas necesidades afectivas y sociales que el resto, pero querer que todas esas necesidades terminen siendo satisfechas en la escuela puede ser un riesgo, porque si no termino buscando público o termino buscando amigos, que puedo tener seguramente, pero el mundo está por fuera de la escuela y cuanto más yo pueda recargar las pilas fuera de la escuela, cuanto mejor pueda ir con el tanque de nafta lleno, mejor docente voy a ser. Claro, mejor versión dentro de una escuela, tal cual, tal cual. Bueno, me pareció sumamente claro, conciso, y nos encantaría tenerte más tiempo. Esto se termina en menos de un minutito y la realidad es que queremos ser respetuosas del horario que nos estableciste vos también para continuar con las actividades. Te agradecemos infinitamente. Les agradezco muchísimo, son temáticas que dan para charlar un montón, esperamos que la gente que lo haya escuchado se haya quedado con alguna pregunta o que interpele alguna conducta cotidiana y fundamentalmente con esto, ser docente es un trabajo, el trabajo más maravilloso del mundo, pero no deja de ser un trabajo y por eso para poder ser el mejor docente, la mejor docente que podamos llegar a ser. Quedamos con esto. Los que vean este video pueden dejarnos preguntas y nosotros